Muy buen día, queridos alumnos. El día de hoy vamos a explicar un tema que es súper interesante acerca de cuál es el origen y evolución de la Tierra. Cuando tú revisas diversos tipos de libros, vas a encontrar de que existen diferentes tipos de clasificación respecto a cómo es el desarrollo evolutivo del planeta Tierra. Bien, veamos. En primer lugar, algunos conceptos. Título, eras geológicas. Entonces, cuando yo leo el título, tengo que observar que dice geológicas. Entonces, ¿qué es la geología? La geología es una ciencia que lo que va a hacer es estudiar justamente esto que es la historia de la Tierra. Eso es lo que va a estudiar la geología. Ahora, la geología ha realizado, de acuerdo a los investigadores, una clasificación de los tiempos geológicos. ¿Cuál es esta clasificación de los tiempos geológicos? Veamos, ¿cómo se puede dividir la historia de la Tierra? A ver, puede dividirse en Supereón, que es un tiempo muy antiguo, cuando todavía la Tierra estaba empezando a enfriarse luego de esas grandes colisiones que comenzaron a formar todo lo que nosotros conocemos como el sistema planetario solar, que fue el tema de la clase pasada. Ya, y la Tierra se comienza a enfriar, y de esa manera comienza a unirse grandes trozos de rocas y comienza a formar la Tierra. Muy bien, el supereón, la Tierra empieza a enfriarse. Dentro del supereón tienes a los eones, que tiene, más o menos tiene una existido hace más o menos 1.000 millones de años, un aproximado. Acá la, los tiempos son aproximados, pero las clasificaciones tienen un nombre, ¿no? El tiempo geológico tiene un nombre. Dentro de los eones tienes a las eras, dentro de las eras tienes a los periodos, dentro de los periodos tienes a las épocas. Ahora, en historia, tú has escuchado la palabra edades, edad de piedra, edad de hierro, edad de los metales, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, esta sería una clasificación de los tiempos geológicos de la historia de la Tierra. Ya, y si te preguntan qué es una era, es una unidad geocronológica, ¿no? Geotierra, cronológica, tiempo, ¿no? Una unidad de tiempo de la Tierra. Bien, entonces, debe haber algún área que se encargue de estudiar justamente esto del origen de la Tierra. Bien, esa área se llama la geogenia, que estudia cómo se originó y cómo se formó esto que llamamos la tercera roca o el planeta azul, la Tierra. Bien, chiquito, ¿cierto? No, no es chiquito. Nuestro planeta es grande. Recuerda, es el planeta más grande de los planetas interiores. ¿Sí? Eso hemos explicado. Ahora, ¿cómo se formaron cada una de estas capas de la Tierra? Eso lo estudia la estratigrafía. Imaginemos que la Tierra es una gran torta helada. Entonces, la torta helada tiene varias capas. ¿Sí? ¿De acuerdo? La torta helada tiene varias capas. Entonces, la estratigrafía lo que hace es estudiar la historia de cada una de las capas que tiene la Tierra. Ya, por ejemplo, ahorita nosotros estamos pisando este suelo, ¿sí? El de la calle. Pero puede ser de que millones de años después ese ya no sea el suelo, sino que esté debajo. Y hay un nuevo suelo. Bien, eso es lo que se encarga de estudiar la estratigrafía. Ahora bien, estratos, ¿no? Estratigrafía viene de la palabra estratos. ¿Qué quiere decir estratos? Son sedimentos que están en horizontal. ¿Te acuerdas que yo te enseñé? ¿No? Horizontal, vertical. Está en el sentido horizontal. ¿Ves? Ahí está, mira, ahí tienes una capa y aquí tienes otra capa. Hay dos capas y están ahí las dos, ¿no? Entonces, estas capas y hay otra más, y hay otra capa más, y otra capa más, y otra capa más, y otra capa más, son las que se están formando durante todos millones de años que podamos imaginar. En fin, sigamos. Ahí tenemos nosotros un cuadro que nos explica la clasificación temporal, ¿no? De los tiempos. Si yo uso un criterio o yo uso una clasificación geocronológica, pues la clasificación de los tiempos será como hemos explicado al inicio. Pero si estoy en un grado avanzado de secundaria, claro, ahora no, ahora estás en primaria, pero te voy dando algunas pistas de lo que vas a estudiar más adelante en secundaria. Hay otra clasificación que es ya cronoestratigráfica. ¿Qué quiere decir? Que voy a estudiar a los cuerpos rocosos para poder clasificar a los tiempos de la Tierra, ¿sí? Estas cositas te explico porque ya vas a terminar primaria y en secundaria hay algunas cosas nuevas que te van a enseñar. En fin, la gran torta helada que sería entonces cada una de las capas de la Tierra. Mira, desde que empezó la historia de la Tierra, desde abajo, ¿no es cierto? El arcaico, el proterozoico, el cámbrico, el paleozoico, ahí está. Seguimos subiendo y actualmente estamos pisando esto, ¿no? Estamos pisando esta área que corresponde al área del Holoceno. Bien,
Sigamos ahora y nos preguntamos, ¿cuáles son las eras geológicas? ¿Por qué? Porque tú le preguntas a un profesor y el profesor te va a decir qué es cámbrico, novícico, silúrico, devónico. No, 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 no. Te va a decir que es precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Otro profesor te va a decir, no, no es esa la clasificación, es arcaico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. No, no, no. Otro profesor te va a decir, y es más, tú vas a ver en videos, te puede dar curiosidad si realmente lo que yo estoy diciendo es verdad. Y puedes estar viendo seguro para complementar mi clase o la clase de otros profesores videos del mismo curso y del mismo tema. Entonces puedes ver en algunos videos que están en internet que algunos profesores hacen otra clasificación. Dicen que la clasificación es arcaico, proterozoico, arqueozoico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. Pero ¿cuál es la clasificación correcta? Bien, te muestro este esquema que he elaborado. Este esquema que he elaborado, no porque yo crea, porque a mí me parezca que deba ser así, sino que este esquema lo he elaborado en base a los especialistas en el tema, ¿no? Yo no soy estratígrafo, tampoco soy geólogo, entonces lo que yo hice fue investigar, revisar, leer acerca de qué es lo que ellos, cómo creen que debe ser la clasificación de las eras geológicas. Entonces, miren ustedes, decíamos, el arcaico, el paleozoico, el mesozoico y cenozoico son las eras. Repetimos, ¿eh? Arcaico, paleozoico, mesozoico y cenozoico vendrían a ser las eras geológicas. En cambio, el precámbrico y el precámbrico vendría a ser un eón. No es una era geológica. No es una era geológica. Ojo, el precámbrico vendría a ser un eón. Ya, luego vamos a explicar de dónde es que ha salido esta información o es que ha salido de mi cabeza. No, no, las ideas no salen porque a alguien se les ocurre, así porque sí de la cabeza, sino porque ha observado, investigado, ha explorado, ha hecho sus estudios científicos, se ha tomado el tiempo, se ha quemado la pestaña, en fin, un montón de cosas ha tenido que hacer para poder llegar a ese nivel de conocimiento. Vean ustedes entonces el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Eso es algo que filósofos, físicos, científicos de diversas áreas se preguntan, ¿qué es el tiempo? Entonces, hablamos de un tiempo geológico y de una clasificación de los tiempos geológicos. Y obviamente, pues, está en juego poder comprender a esto que nosotros llamamos Tierra, ¿cierto? Ya. Vean ustedes, empecemos por el precámbrico. En el precámbrico, por si acaso, siempre preguntan, ¿cuál es la era geológica más extensa? La era geológica más extensa viene a ser el precámbrico, ¿sí? Y luego, durante el precámbrico, la Tierra empieza a enfriarse y todavía, ojo, la atmósfera está en formación. Todavía no hay la atmósfera que nosotros conocemos. La atmósfera que tenía en ese momento la Tierra es una atmósfera venenosa. Hay gran cantidad de elementos químicos como el amoníaco. Es irrespirable la atmósfera. Es imposible que en este momento, en estos primeros momentos del precámbrico, exista la vida. Luego tenemos que comienza entonces a ver los primeros elementos que nos van a permitir entender cómo se forma la vida. Hay un libro muy interesante que curiosamente puedes investigar que se llama el libro El origen de la vida, cuyo autor se denomina Alexander Oparin, que escribió El origen de la vida. Ese libro tiene un montón de fórmulas químicas, el original. La profesora de biología seguro debe haberte hablado el año pasado acerca de este libro de Alexander Oparin. Él explica de que en un primer momento para que exista la vida se formó un gran caldo primitivo. En ese gran caldo primitivo se combinaron diversos elementos que reaccionaron frente a la energía solar. La energía solar reaccionó con estos elementos químicos y finalmente fue lo que fue provocando una reacción química para que existan ciertos elementos que provocaron la existencia de la vida. Bueno, este es en todo caso en breve la explicación de Alexander Oparin. Ahora, hay otras teorías que han ido surgiendo. Puedes ver si quieres documentales. Algunos son serios. Hay otros documentales que la verdad no te enseñan nada, pero es pocos serios. Ya. Entonces hay un documental que se llama Historia de la Tierra, ¿ya? Y vas a encontrar ahí que hablan sobre los estromatolitos. Hay una teoría que afirma que en un principio, para que exista la vida, material externo al planeta Tierra fue el que finalmente cayó, ¿no? Esto provocó de que llegaran ciertos elementos que contenían
cristales de agua y a la vez también microorganismos. Estos microorganismos se fueron reuniendo en algo parecido a una roca y se va a denominar por los científicos los estromatolitos. Y los estromatolitos son los que van a expulsar grandes cantidades de oxígeno y es lo que va a permitir que comience a desarrollarse la vida en el mar. ¿Sí? Es un mar primitivo entonces que contiene gran cantidad de elementos químicos que están reaccionando de diferentes direcciones y de esta manera es que comienza a formarse, según dice Alexander Oparin, ese gran caldo primitivo en donde se forman, dice Alexander Oparin, los coacervados. Eso debe haberte explicado la profesora de biología, no es mi curso, pero igual me gusta leer mucho biología. Ya, luego, esta es una imagen de cómo podría haber sido la Tierra en sus primeros momentos. La Tierra en un tiempo antiguo, durante el tiempo del super eón, ¿sí? Una aproximación, cayó un gran astro, perdón, rozó por la Tierra y de esa manera un gran bloque macizo de la Tierra, o en todo caso la prototierra, se salió de su curso y formó la Luna. A esa teoría se le conoce como, te la van a enseñar en secundaria, esa teoría se le conoce como la teoría del Big Splash. La teoría del Big Splash explica de que la Luna se va a formar a partir justo de esa gran colisión que tuvo la Tierra. O sea, la Luna es un trozo de la Tierra que se formó durante este tiempo llamado el tiempo del super eón, la teoría del Big Splash. Ya, esto te vamos a explicar cuando llegues a primero de secundaria, te va a tocar el profesor, cuando pase todo esto de la peste virus, y te va a explicar justamente de qué trata esto de la teoría del Big Splash. Y a partir de eso es entonces que comienza a enfriarse mucho más la Tierra, la gravedad de la Luna comienza a afectar a toda esa gran masa líquida que tiene en su interior nuestro planeta, y durante ese periodo de enfriamiento comienza entonces a desarrollarse vida. Ahí tenemos entonces la imagen de lo que serían los estromatolitos, que vendrían a ser los causantes de que exista grandes cantidades de oxígeno en la Tierra y por tanto la consecuencia de la existencia de diferentes formas de vida. Entonces, durante este proceso encontramos al Paleozoico. El Paleozoico tiene diferentes formas de clasificarse, pero la forma más correcta de clasificar el Paleozoico es en Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Es fácil de aprender, es simplemente práctica nada más, ¿ya? Para eso hay que estudiar un montón. Entonces, seguimos. ¿Qué ocurre en el Cámbrico? En el Cámbrico no hay todavía seres vertebrados. ¿Sí? Vas a encontrar entonces a los trilobites. Yo comparo a las cucarachas con los trilobites. Los trilobites son cucarachas gigantes, ¿ya? Que existieron en este mar primitivo. Comenzaron a aparecer las algas, las esponjas, las estrellas de mar, y entonces en ese proceso de desarrollo evolutivo de la vida tenemos a los trilobites. Y los primeros peces son primeros peces y los cordados. Bien, ya durante el periodo ordovícico tenemos a los primeros vertebrados. Vean esta imagen, es toda una pintura. ¿Sí? Ese ser vivo tiene un nombre. Ese ser vivo se alimentaba justamente de los trilobites. Se los masticaba, se los devoraba, era su alimento, era parte de su menú preferido. Ya, ¿cómo se llama este ser vivo? Se llama el Alomanocaris. El Alomanocaris se alimentaba justamente de los trilobites y era otro de los seres vivos. Miren la estructura, miren la forma, miren la composición física que tiene el Alomanocaris. Ya les van a hablar ustedes seguramente del Alomanocaris también cuando lleguen seguro a cuarto, tercero de secundaria. Bueno, tienen que estudiar justamente cómo es que ocurre esta evolución de los seres vivos en el planeta Tierra. Bien, y durante el periodo silúrico, estamos hablando de los periodos de la era paleozoica, entonces vamos a encontrar las primeras plantas. Ojo, ¿dónde aparecen las primeras plantas? No es en la superficie terrestre, sino es en el mar. Ojo, la vida empezó entonces a partir del mar a la tierra, de la tierra a lo que nosotros conocemos como el aire o el cielo. Bien, entonces aparecen los primeros anfibios durante el Devónico. Por cierto, al Devónico le conocen como la edad de los peces, y los primeros reptiles durante el Carbonífero. Los árboles o las plantas de lecho ya han comenzado a desarrollarse. Miren ustedes, en el Parque de las Leyendas, que dicen que lo van a cerrar, que se encuentra acá en el distrito de San Miguel, cerca de la zona donde nosotros estamos ubicados, en el Cono Norte, hay un parque botánico. En ese parque botánico vas a encontrar que hay unos árboles y plantas de helecho que justamente existieron durante estos tiempos, el periodo carbonífero y periodo devónico.
Y los reptiles van a comenzar entonces a desarrollarse a partir de la adaptación con la naturaleza. Miren, ¿por qué razón esos animales eran gigantes? Esa es la gran interrogante. No siempre nos presentan en los dibujos animados o en las películas seres gigantes. Es por el nivel proteico. El nivel proteico que existía de los primeros seres vivos en esos tiempos era un nivel proteico alto. Y este nivel proteico era lo que provocaba de que los seres eran gigantes. ¿Sí? Entonces los reptiles tenían una alimentación que les permitía tener ese gran tamaño. Pero por si acaso, los dinosaurios, a los que tú te encanta investigar sobre los dinosaurios no fueron los primeros reptiles gigantes. Antes existían unos seres monstruosos que se extinguieron, no se sabe por qué causas, y gracias a esa extinción es que los dinosaurios predominaron millones de años después sobre la Tierra. Y diversas teorías explican entonces acerca de cómo es que se desplaza la vida del mar a la tierra. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Este proceso ocurre de la siguiente manera. Parte de los seres vivos que vivían en el mar comienzan a evolucionar su estructura física a partir de las reacciones químicas que se ocasionan por el tipo de alimentación que tenían. Es decir, entonces, este ser vivo comienza a desarrollar su estructura física y a partir del desarrollo de la estructura física comienza a desplazarse en un medio terrestre. ¿Por qué se desplaza en un medio terrestre? Porque en este medio terrestre ya existe gran cantidad de oxígeno que le permite poder respirar en la superficie. Es decir, dos cosas se combinan. En primer lugar, el desarrollo de la estructura física de los seres vivos y por otro lado también que el espacio terrestre se vuelve respirable. Y esto es lo que provoca que existan seres vivos como el Tiktaalik. El Tiktaalik es un ser vivo que tiene aletas, que vive en el mar y vive también en la superficie terrestre, comparte ambas áreas de vida y de esta forma comienza a evolucionar entonces la vida en la Tierra. En fin, vamos ahora a la era mesozoica. En la era mesozoica entonces tenemos el Triásico. Son cortos los periodos del Mesozoico, ¿ya? Los periodos del Mesozoico son cortos. Son tres básicamente, ¿ya? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y hay ciertas características que marcan justamente estos tres procesos de los periodos. ¿Qué característica marca el periodo Triásico? La característica de que comienza a aparecer ese supercontinente denominado Pangea, que muchas personas siguen creyendo que es el primer continente, obviamente porque tienen un problema de estudio. Ya hablamos que no es, ya en todo caso en una clase habíamos dicho de que Pangea no fue el primer continente, ¿no? En todo caso es una desinformación. Ya, entonces, pero comienza entonces a unificarse este gran continente que es durante el tiempo del Triásico, finales del Paleozoico, dicen los libros, y comienzo del Triásico, y en el Triásico comienza a desarrollarse esto denominado como la fragmentación continental del denominado Pangea, planteado por Alfred Wegener en su teoría de la deriva o hipótesis de la deriva continental. El Jurásico marcado por la existencia de los dinosaurios y una de las primeras aves que comienza a existir es el Archaeopteryx. El Archaeopteryx, una de las primeros antecedentes de la existencia de las aves. Ya, dos teorías respecto a la extinción de los dinosaurios. Dos teorías. Una primera teoría que afirma de que cayó un gran asteroide en el Golfo de México. Actualmente discutida esta teoría o hipótesis. Está discutiéndose mucho, ¿por qué? Porque ahora se conoce que existieron algunos virus que poseían una estructura que finalmente fue extinguiendo a estos seres. ¿Qué quiere decir entonces? Mira, en primer lugar, los dinosaurios no tienen baño. Como no tienen baño, defecan. Todas las heces, todos los desperdicios que dejan estos seres vivos finalmente provocó una contaminación masiva en su espacio de vida. Y esta contaminación masiva en su espacio de vida provocó que se desarrollara la estructura de ciertos virus que finalmente fueron provocando la extinción de los dinosaurios en el planeta. Este fue el proceso entonces que posiblemente puede explicar la desaparición de estos seres. Bien, y como todo en la vida, ¿cierto? Algo tiene que extinguirse para que algo nuevo surja. Esto es parte del proceso de la naturaleza. Porque es necesario que se extinga, que se extermine a esos seres que no están permitiendo el desarrollo de otros seres vivos que tienen características superiores. Finalmente, en la historia de la Tierra,
los seres vivos que tienen características superiores han prevalecido por los inferiores. Eso es parte del desenvolvimiento de la naturaleza. Bien, en el periodo Cretácico ya es el final de la era mesozoica, desaparecen estos seres del planeta y entonces comienzan a desarrollarse los primeros mamíferos. Y dentro de ellos, dentro de esa clasificación de estos seres, entonces los primeros primates. Y comienza, ¿no?, también a separarse tanto Europa como África cada vez más. Y aquí tenemos una imagen del Archaeopteryx. Miren la estructura que tiene el Archaeopteryx. Una parte de la estructura es reptiliana y la otra parte de la estructura es mamífera. Cierto, claro, es como los seres que nosotros conocemos como el ornitorrinco, ¿no? Que comparten dos tipos de estructuras biológicas, reptiliana y de ave. Bien, en fin, entonces el Archaeopteryx, un buen antecedente, ¿no? Entonces, el Cenozoico, ¿qué pasa en la era Cenozoica? Ya es la era final, el tiempo final. Nosotros estamos, yo te puedo hacer una pregunta muy sencilla. A ver, ¿en qué era, periodo y época nos encontramos? La mayoría de personas confunden, incluso hay algunos profesores de historia que yo les he escuchado decir que nosotros estamos en la era cuaternaria. Y también hay personas que como no estudian mucho, te dejan guiar por lo que ven los dibujos animados y dicen, la era del hielo. La era del hielo es un decir, eso no existió, es más, está mal dicho. Ya, pero entonces, ¿qué encontramos en la era cenozoica? A ver, encontramos nosotros dos grandes periodos, ¿ya? El terciario y el cuaternario, ¿sí? Eso dicen los libros de colegio. Ya luego te voy a demostrar que esa no es la clasificación más precisa. Incluso esto enseñan en la academia. Incluso hasta en institutos enseñan esto como cultura general. Y es un conocimiento en todo caso errado. Ya, veamos. Entonces, en la era cenozoica tenemos al periodo terciario. ¿Y qué características tiene? Básicamente es un momento en que comienzan a aumentar gran cantidad de mamíferos en el planeta, comienza a desarrollarse otro tipo de estructuras marinas, como el caso del Mar Rojo, o el Mar Caspio, o el Mar Negro. Se desarrollan estructuras macizas, como en el caso de los Alpes, o como en el caso de la cordillera de los Andes, que nosotros conocemos muy cercanamente, porque forma parte longitudinalmente de nuestro territorio. Y el caso del periodo cuaternario. Ya. A ver, antes de continuar, entonces, centralmente, a responder la pregunta que dice, ¿cuál es la era, periodo y época actual? Sencillo. Nosotros vivimos en la era cenozoica, no hemos vivido la era de hielo, ¿no? Nadie acá ha convivido con dinosaurios, enfrentando nada que ver. Esto es la era cenozoica. Estamos viviendo la era cenozoica. Estamos en un periodo cuaternario. Ese es el tiempo. Era cenozoica, no te olvides, para responder el libro, era cenozoica, periodo cuaternario, y en la época del Holoceno, que es una época de calentamiento terrestre. El calentamiento terrestre ocurre de manera natural, pero se acelera por consecuencia de la contaminación que genera el ser humano, ¿cierto? Los gases del CO2. Bien. Y comienzan a aparecer entonces seres vivos que son muy evolucionados y que ahora tienen ciertas características de desarrollar trabajo. Eso es algo que distinguió a una especie de otra especie. Ya, entonces tenemos uno de los antecedentes más antiguos del ser humano. Eso también sigue enseñando hasta en las universidades. Un día entré a una clase y escuchaba a un profesor decir que Lucy es el antepasado más antiguo del ser humano, cual es falso. Ya el año 2017 se estuvo haciendo estudios acerca de cuál era la especie más antigua. Y claro, sí es un Australopithecus, pero es un Australopithecus diferente. Este Australopithecus medía aproximadamente 1.20 metros, ¿sí? No medía demasiado. A la vez también la distancia temporal, la distancia temporal no es de cierta manera amplia, ¿sí? Ahí tenemos entonces la imagen, ¿no? Esta imagen es de un Ardipithecus ramidus. En la revista Ciencia, en el año 2019, salió justamente una investigación del Ardipithecus ramidus y cuáles eran las diferencias con respecto a los Australopithecus afarensis, que vendría a ser, en este caso, Lucy. Bien. Y con la especie humana, habiendo llegado hasta ese tiempo, hay que recordar. A ver, recordemos. ¿Cuál es la edad aproximada del universo? La edad aproximada del universo es de 13.700 millones de años. Son aproximados. Luego,
si nosotros comparamos la edad que tiene el universo con respecto a la edad que tiene la Tierra, la verdad la distancia es muchísima. La vida del universo es mayor a la historia de la Tierra. La historia de la Tierra es corta. Si la historia de la Tierra es corta, la historia de la humanidad es más pequeña que la mugre que está ubicada en tu uña, es bien más breve todavía, es menos del tamaño de un grano de arena. La historia de la Tierra, y tocas la historia del ser humano. 4.600 millones de años es la edad de la Tierra, en comparación con la existencia de la vida, que comenzó a surgir hace 3.500 millones de años. Miren ustedes las distancias temporales, ¿ah? Miren las distancias temporales, porque cuando entren a secundaria se van a hacer todo un lío, y a veces algunos profesores no saben explicar estas distancias temporales que existen entre el momento en que se origina el universo, del momento en que comienza a existir la Tierra, y en el otro que es cuando ya comienza a existir la vida. Bien, ¿de dónde sale la información que usó el profesor para poder hacer la clasificación de las eras geológicas? Sencillo, mira, básico. Muchos profesores lo que hacen es usar libros de academia, es un gran problema. Ya, por ahí no va la cosa. Existe exactamente una institución que se encarga de establecer cuál es la clasificación de las eras geológicas. Así como existe una institución que es la Real Academia de la Lengua Española, que es la que dicta, la que ordena, la que plantea las reglas del correcto hablar y el correcto escribir, ¿ya? Para los que son hablantes del español o hispanohablantes, en el caso de los que vivimos en América, así también existe una institución que se encarga de clasificar a las eras geológicas. Esta institución se llama Comisión Internacional de Estratigrafía. Los estratigrafos se encargan justamente de hacer un estudio de las capas de la Tierra, y a partir de esos estudios, de los estudios de los estratos de la Tierra, comienzan entonces a observar cuáles son las capas más antiguas, y a partir de eso realizan ellos una clasificación. Que dicho sea de paso, a veces no se comprende porque hay problemas de información. Este esquema que estás viendo tú en la pantalla es una publicación del año 2017. La versión actualizada del 2020 todavía no está en español. Bien, vamos al libro, sencillo. A ver, Julio Verne, ¿qué profesión tenía? Abogado. Y además el hombre se inclinaba mucho por el estudio de la geología, así es que él escribe un texto que se llama Viaje al centro de la Tierra, inspirado justamente. Es un maravilloso texto, lo he leído como 3 o 4 veces ese libro, me acuerdo, acerca de un geólogo. Entonces, el geólogo decide investigar qué es lo que hay en el interior de la Tierra y inicia su viaje en Islandia, ¿ya? Bueno, y todo este texto está adaptado en el siglo XII. Sí, bien. Ahora, vamos a resolver las preguntas. Resolvamos las preguntas. A ver, miren ustedes. Menciona las partes de la estructura del Sol. Pregunta de 4º grado de primaria. ¿Cuáles serían esas partes de la estructura del Sol? Núcleo. El núcleo está cubierto por la fotosfera. La fotosfera está cubierta por la cromósfera. Y la cromósfera está cubierta por una superficie que es visible a nosotros, que se llama la corona solar. 2. ¿Cuáles son los movimientos de la Luna? ¿Te acuerdas que yo expliqué que había una diferencia entre movimientos de la Luna y fases de la Luna? No es igual, todo el mundo se confunde, ya. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran los movimientos de la Luna? Rotación, revolución, traslación y libración, que eran los movimientos de la Luna. Muy diferente a las fases de la Luna. Cuando llegues a secundaria, te repito, también vas a profundizar acerca del origen de la Luna, las fases de la Luna, los movimientos de la Luna, los fenómenos principales de la Luna, las características del relieve de la Luna, etcétera. Toda una cultura acerca de la Luna. En fin, ya. Dice, entonces, movimientos, rotación, revolución, libración y traslación. ¿Por qué ¿por qué los planetas exteriores se les llama jovianos? Porque Júpiter es el planeta más grande. Júpiter es el planeta más grande de los planetas exteriores y de todo el sistema planetario solar. Y eso lo hemos repetido hasta el cansancio de que has estado en 4º grado. Luego dice, ¿qué planetas son retrógrados? Retrógrados. ¿Qué eran planetas retrógrados? Son planetas que giran en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj giran en sentido horario. La Tierra gira en sentido antihorario.
al revés de las manecillas del reloj. Quiere decir entonces que Venus, un planeta interior, y Urano, otro planeta, pero exterior, son planetas que están girando en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Chismosea el reloj. Mira el reloj ahora que te sobra tiempo. Y te vas a dar cuenta cómo está girando entonces Venus-Urano. En un sentido retrógrado. Está. Menciona las eras geológicas. Ya hemos explicado. Arcaico, paleozoico, mesozoico y cenozoico. ¿Cuál es la era, periodo y época actual? Sencillo, ¿cierto? Era actual, cenozoico. ¿Qué periodo? Cuaternario. ¿En qué época actual? El Holoceno. ¿Cuáles son los periodos de la era paleozoica? Lento lo voy a decir ahora. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. ¿Sí? Esos son entonces los periodos de la era paleozoica. Ahora dice, marca la alternativa correcta. El proceso de formación de la atmósfera se produjo durante la era, eso es el precámbrico. Los dinosaurios existieron, no dice se extinguieron, ¿eh? Dice existieron. Existir es diferente a extinguir. Existieron. Dice, existieron durante el ¿qué periodo? Jurásico. Seguimos, demuestro lo aprendido. A ver, sencillo. La 1, ¿cuál es la respuesta? Vamos, la 1, ¿cuál sería la respuesta en la número 1? Claro, el Cretácico, porque en el Cretácico desaparecen entonces o dejan de existir los dinosaurios. ¿Sí? Las leyes de la naturaleza son drásticas, ¿no? Dice luego, los insectos voladores y los primeros reptiles existieron durante el Paleozoico. ¿Sí? Durante el Paleozoico. La era Paleozoica es conocida como la edad de los trilobites, porque ahí existieron estos seres vivos en grandes cantidades. Luego dice, escribe verdadero o falso. Los eones son periodos en los que se encuentra dividida la historia de la Tierra. Ya, equivale a 1.000 millones de años. Eso es verdad. Las eras equivalen a millones de años. Eso también es verdad. Las eras se dividen en periodos y épocas. También es verdad. Luego dice, relaciona. A ver, primeros primates. Primeros primates. Dice entonces, a ver, dice primeros primates. Uy, acá hay que hacer entonces, a ver, dice, ya está. Cretácico. Listo, ahí está. Primeros anfibios, devónico. Y en el cámbrico, los peces. Y en el cuaternario, los seres humanos, ¿sí? A partir de lo que nosotros conocemos como las especies más antiguas, que eran los australopithecus, que ya dejaron de existir, felizmente, porque si no, no hubiéramos existido nosotros. Luego, en la era cenozoica, dice, se divide en qué periodos. Dos periodos muy sencillos, el terciario y el cuaternario. Luego dice, 2. Los periodos Cretácico, Jurásico y Triásico pertenecen a qué era. Sencillo. Lo hemos explicado, la era Mesozoica. Menciona los periodos de la era Paleozoica, ¿no? El Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico, Carbonífero y el Pérmico. Bien, luego dice, considerada la era geológica más extensa, la de más larga duración. Esa es la era Precámbrica. Dicen los libros de colegio, era Precámbrica. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que eso es un eón, ya, no te preocupes, ya. Entonces, escribes precambio, ¿ya? Ya cuando lleguemos a secundaria te vamos a hacer un montón de precisiones de muchas de las cosas que te hemos enseñado. Ahí está el Popiletra resuelto, compáralo, trata tú de resolverlo y nos vamos con este hermoso paisaje, con el paisaje del atardecer. Y como te darás cuenta, ya se está oscureciendo el día y el atardecer nos está llegando. El sol se está ocultando y las olas del mar se despiden para decirnos entonces que gracias por tu atención. Nos estaremos viendo mediante la plataforma Zoom. Toma tus precauciones, separa tu espacio, que nadie te interrumpa la concentración. En todo caso, hazle shu, 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 o por favor, no me interrumpas, para poder resolver las dudas y también hacerte algunas preguntas a ti para saber si realmente has estado repasando, estudiando algunas cosas o que las prácticas te hayan servido. Bien, nos estaremos viendo. Agradezco entonces que has participado el día de hoy y vamos a estar entonces viéndonos prontamente, ¿sí?
Cuídate mucho.